La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G34 5G y Moto G24. Hello, Moto. Hace pocos días, los uruguayos celebramos los 100 años de la obtención de la primera estrella que brilla en la camiseta celeste. En 1924, Uruguay ganó el oro en los Juegos Olímpicos en Colombes, tiempo después reconocido por FIFA como campeonato mundial. Dentro de ese plantel se destacaba José Leandro Andrade, que luego de ganar ese torneo fue apodado como la Maravilla Negra. Sobre su vida, carrera y muerte se ha opinado de todo, pero un libro que acaba de ser traducido al francés y presentado recientemente en París, viene a poner las cosas en su lugar. Hoy ponemos El Viernes en el Aire con Jorge Chagas, autor de Gloria y Tormento, la novela de José Leandro Andrade. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes. El gusto es nuestro. Hoy lo mencionaba temprano, hace una semana o 15 días un oyente nos mandó un mensaje que nos contaba, miren que está Chagas en París presentando el libro, sería bueno que lo pudieran entrevistar. Bueno, estamos cumpliendo con el oyente, cumpliendo contigo también y con este libro fantástico que está aquí arriba de la mesa. Muchas gracias. La primera pregunta, Jorge, tiene que ver con el hecho de que este libro no es nuevo, tiene años de editado. La pregunta es, ¿qué te surgió a vos? ¿Por qué querías escribir esta novela? Bueno, sí, este libro es del año 2003. Esta novela, y tiene para mí un fuerte significado porque fue escrita durante todo el 2002, en un año muy duro para el Uruguay, y para colmo de males yo trabajaba en una de las instituciones bancarias que entró en quiebra ese año, ¿no? Entonces, en esos días, la literatura fue un buen refugio. Fue una compañera fiel que me ayudó a sobrellevar la situación muy dura. ¿Por qué elegí a Andrade como personaje de mi novela? Porque de que yo soy chico siempre sentí hablar de él, ¿no? Siempre me acuerdo que los viejos decían, pues, gran jugador, un excelente jugador, pero siempre decían eso. Claro, había un pero. Había un pero, y ese pero a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Y quise investigar a fondo sobre la vida de él y me pareció que había material suficiente. En vez de hacer un libro autobiográfico, histórico, opté por la novela. Ahí va, por eso. ¿Por qué la novela? ¿Por qué hacerlo novelado? Porque hay montones de hechos en su vida que lo hacen un personaje singular, único, me animo a decir, y toda su vida tiene una magia especial, de su nacimiento mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que te comentaban de chico cuando escuchabas hablar de Andrade? ¿Qué es lo que se decía? Bueno, una de las cosas que se decía era el desplante que le había hecho al colectivo negro cuando él viene en el 24, cuando regresa con la selección, convertido ya en Merville Noir, rechaza, el colectivo lo invita a una comida en homenaje a él en el Hotel del Prado, y él no va. Eso fue tomado como un rechazo, que él hizo un rechazo a su propio colectivo, ¿no? Ese era uno de los episodios más tremendos de Andrade, y lo otro que había muerto de sífilis. Claro, temas que en el libro se desmontan, ahora lo vamos a contar, pero antes de pasar a esa historia, vayamos hacia 1924-1923. ¿Quién era José Leandro Andrade? Bueno, José Leandro Andrade había nacido en 1901 en el barrio La Cachimba de Salto. Cuando muere el padre, él prácticamente no lo conoce al padre, que era un ex esclavo, fugado de Brasil, un hombre de una edad bastante avanzada, y con la madre y los hermanos se vienen a Montevideo. Se alojan en el conventillo de las Muchas Puertas, que estaba ahí en Rivera y Soca, donde está la estación de servicio. Uh-huh. Ahí pegado hay una cancha de fútbol. Mutual. Sí, hay una en Rivera y Soca hay una estación. Sí. Ahí estaba el famoso conventillo de las Muchas Puertas, Positos viejos. Uh-huh. Cuando Positos no estaba habitado por gente de clase media alta o clase alta. Y hay una cancha al lado de él, hay cerca una plaza de deporte, y ahí él realiza su formación inicial como jugador de fútbol. Practica las inferiores de Peñarol y después va a Bellavista. Uh-huh. Y ahí él viaja en el 24, igual que Nasasi, viajan como jugadores de Bellavista. Uh-huh. Ahí justamente conoce a Nasasi y se integra al plantel del 24. Acá tal vez la línea se cruza con la cuestión deportiva, pero en aquella selección no había entrenador. No. Quien manejaba las cosas adentro y fuera de la cancha era Nasasi. Nasasi, sí, no existía el concepto de entrenador, no existía el concepto de preparador físico. Uh-huh.
Es interesante, es muy interesante. El capitán es el que hace deshace, adentro y fuera de la cancha. Y Nasazzi lo convence a Andrade, que era mediocampista. Hay una foto todavía que es conseguible en que aparece Andrade jugando en la mitad de la cancha. Y lo convence a jugar atrás con él. Y eso fue una decisión formidable. Convirtió uno de los mejores, como me decía Dalton Rosas Riolfo, convirtió a Andrade en uno de los mejores defensas en la historia del mundo, ¿no? En la historia del fútbol mundial. Claro, porque él era mediocampista, después terminó jugando como defensa, cuando además la defensa se integraba por dos jugadores, Nasazzi y Andrade. Nasazzi y Andrade, sí. Hay que acordar que tampoco existía la ley de Orsay. Claro. No existía la ley de Orsay y tampoco existían las tarjetas roja ni amarilla, y tampoco, y esto es muy interesante, tampoco existía el concepto de periodista deportivo o de relator. Por eso viajar a 1924, esos años, es hacer un esfuerzo considerable para comprender cómo era ese mundo, ¿no? Tan diferente ese mundo del fútbol, y mundo en general, me animo a decir, que es tan diferente al actual. Claro. No hay dinero. No, claro. No hay... Sí, si hoy pusiéramos a un José Leandro Andrade en el presente, 2 veces campeón olímpico, 1 vez campeón del mundo, estaríamos hablando de un multimillonario. Sí, sin duda, por la cantidad de dinero que circula actualmente. En esta época no hay prácticamente dinero en el fútbol. Ellos viajan porque Atilio Granancio, un político y dirigente de fútbol, les prometió que si ellos ganaban la Copa América, que se jugó acá en Montevideo en 1923, iba a inscribirlos en las Olimpiadas. Ellos ganan la Copa América, y él empeña la casa y con ese dinero viajan. En ese momento el peso uruguayo era muy fuerte, estaba casi equiparado al dólar. Y a su vez en Francia el franco estaba muy devaluado, o sea que si uno iba con plata fuerte rendía mucho. O sea, hubo un conjunto de circunstancias que ayudaron a la hazaña esta, ¿no? A esta epopeya, como se le llamó. Un viaje en barco además, ¿no? Se hizo en un barco, casi un mes en barco, desembarcan en España, y ahí entran en tren a Francia. Toda una epopeya fue. ¿Cómo era la relación de Andrade con Nasazzi? Muy buena, lo respetaba mucho. Sí, lo respetaba mucho, sí, era era como un poco, como me animo a decir, como una especie de tutor. Ajá. Y a pesar de que Andrade tiene 21 años, y Nasazzi también, son gente de 20 y pico de años, que tienen 21 o 22 años, no es que son gente... No tienen un gran recorrido ya, ni nada por el estilo. No, yo siempre lo digo cuando hago charlas, que he tenido que dar charlas a adolescentes, yo digo, imaginen que ustedes son mayores de edad, y se suben a un barco, sin nadie, ¿no? Sin dirigente, sin director técnico, ni separador físico, ustedes mismos están un mes en un barco, desembarcan, hacen todo un recorrido hasta llegar, salen campeón olímpico y vuelven solos. Claro. Se valen por sí mismos y quedan sorprendidos. ¿Cómo fue que lo hicieron? Claro. La explicación es muy simple. En aquella época no existía cultura juvenil. ¿A qué me refiero? Cuando uno se ponía los pantalones largos, que asumía la adultez, la vida adulta, ya asumía todo tipo de responsabilidades. No existe el concepto de joven como lo tenemos ahora. Sos adulto. Tenés 20, 18, 19 años, pero sos adulto, ya está. Entonces asumís todas las responsabilidades y todos los desafíos, ¿no? Es así. No es como ahora que vivimos una especie de juventud permanente. Claro. Eso no existía antes, no existía. Y eso en gran medida fue una ayuda para eso. Se tuvieron que valer por sí mismos. Claro. Ahora te voy a preguntar por lo de la vuelta, porque en la vuelta también hay una serie de historias, ¿no? Sí, cuando ganan, a cuando finalmente llegan a Montevideo, vuelven a la ciudad que los vio salir, pero como vos decías, Andrade es, entre comillas, convocado a la selección estando en Bellavista, pero antes se había pasado por Peñarol. En las inferiores estuvo un tiempo en las inferiores de Peñarol, sí. Pero no se fue en los mejores términos, ¿cómo fue eso? Los indicios indican que no se fue en los mejores términos. No, que no se fue. No, al menos yo no tengo claro del todo qué pasó, pero no se fue en los mejores términos. Uh-huh. Cuando hablamos de Bellavista, visto también en perspectiva, mencionamos un equipo allí en la zona del Prado de Montevideo que tiene, un campeonato uruguayo además ganado, sí, pero que tiene justamente entre sus figuras a esta persona, a Nasazzi, que es un ícono, ni que hablar, múltiples campeones del mundo, ¿no? Qué cosa increíble, ¿no? Como un equipo de las dimensiones que tiene Bellavista, y sin ofender a nadie,
Que puede enseñar eso con total orgullo, ¿no? Sí, hay que acordarse que la selección de 24 se hizo en base al Club Nacional de Fútbol y al Club Bellavista, ¿no? Los jugadores, la mayoritariamente de ellos, porque Peñarol no fue, la gente de Peñarol no fue, los jugadores de Peñarol no fueron porque hay una crisis en el fútbol, está habido una asociación y federación, y hay una historia muy interesante. Gradín, que jugó en Peñarol, obviamente, quedaba afuera, y Julio María Sosa, que era el presidente de Peñarol, le dice, pero Gradín, Isabelino, vaya, aproveche ahora, ¿cuándo va a conocer usted Europa? Es el momento para que usted conozca Europa, y Gradín dice que no. Al no ir Gradín, el que fue Sea, que se convertiría en el empatador olímpico, que jugaría, sería el jugador uruguayo, jugaría todos los partidos, de 24, 28 y 30, y se convertiría en el famoso empatador olímpico. Lo que es el destino. Claro. Lo que es el destino. Tampoco fue Pendivene por eso. Claro. Jorge, cuando ganan el torneo, no vuelven inmediatamente a Montevideo, se quedan un mes más allá. Algo, sí, porque, ¿qué es lo que pasó en ese mes? Bueno, de todo. Porque ¿qué pasó? Hay que acordarse que el campeonato de fútbol fue el anterior a la competencia olímpica de las otras disciplinas. Entonces tuvieron que quedarse a que se cumpliera todo el ciclo, y por eso hay un video que lo vemos a Nasase desfilando gordos y todos, porque están fuera de forma. Están fuera de forma. Todo ese mes estuvieron disfrutando de París, e incluso el Parlamento les votó una partida de dinero para que se pudieran quedar allá sin ningún problema, y estuvieron disfrutando de todo tipo de placeres, visitando... Y las distracciones que ofrecía la capital del mundo. Exactamente, eran los años locos. Eran los años locos de París, ¿no? París era la capital del mundo y muy liberal en muchos aspectos comparativamente con nuestro Uruguay aldeano, ¿no? Y ellos se convirtieron un poco en los embajadores de América del Sur allá, ¿no? Y Andrade en un momento se separa de la delegación y se va a vivir con una condesa. O mejor dicho, la condesa lo lleva a vivir con él, ¿no? Eso es lo que pasa. Hay una historia que cuentan cuando lo van a buscar. Sí, Romano. Que Romano es el que lo va a buscar. Romano, sí señor, fue Romano lo va a buscar, porque se venía a Uruguay, y Nasasi le dijo, andá y averigua dónde está y tráelo, que nos tenemos que ir, y Romano, que hablaba francés, Romano, eso yo siempre lo hago notar, no era el único que hablaba francés, y Becci también hablaba francés, que muchos piensan que era gente de la calle, eran reos, no, eran extremadamente, eran muy cultos. Romano lo va a buscar a la dirección que le había dado Andrade, que estaba ahí, y bueno, ahí entra la leyenda y entra a jugar la leyenda, en parte. Muchos dicen que vio un castillo y quedó de boca abierta. Otros dicen que no, lo que en realidad vio es un apartamento muy lujoso, como los que hay aún hoy en París, ¿no? Uh-huh. Como sea, lo que sí es cierto que Romano golpea la puerta, aparece una mucama con cofia, vestida en cofia y todo, y pregunta, dice, ¿me decía Andrade? Sí, se pase. Y cuando pasa... Andrade está en Rode Chambre tomando champán, ¿no? Con la condesa, ¿no? Es una historia muy particular. Muy particular, ¿no? O sea, estamos hablando de un Andrade que en ese momento, en esa circunstancia parisina, pero también aquí en Montevideo, de lo que hablaremos más adelante, era un hombre, llamémosle, un poco bandido. Sí, era hombre de la noche. Hay que acordarse que Andrade, además de un jugador de fútbol, fue un gran bailarín de tango. Eso también lo deslumbró a los franceses. Ahí en la selección había varios que bailaban bien el tango. Massari decían que bailaba muy bien el tango. Bueno, el Manco Castro dice que era un gran bailarín de tango. Pero Andrade era buenísimo bailando tango, y eso también deslumbró a las parisinas, ¿no? Fue un gran seductor de la noche, ¿no? De la noche parisina, ¿no? Aquella noche que era con enormes liberalidades de todo tipo, ¿no? Porque una cosa con Andrade está en el momento justo, en el lugar justo. Cuando termina la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, las primeras tropas norteamericanas que entran a París son los músicos, la banda de músicos negros del ejército norteamericano. Y como ve que los tratan bien, estamos recordando que eran los tiempos de Ku Klux Klan, que controlaba Estados Unidos, era terrible, ellos se quedan trabajando de músicos en París. O sea, hay una colonia negra muy importante. Es el mismo ambiente que al año siguiente, en 1925, va a llegar Josephine Baker, y también se va a convertir en la reina de París, ¿no? Ya hay un clima para Andrade, un clima muy fructífero para Andrade. Esa también es la ventaja. Las personas que están tocadas por la varita mágica están en el momento justo, en el lugar justo, sin duda. Ni que hablar. Jorge, vos para preparar el libro, para preparar la novela, tuviste que ir a muchos documentos, reconstruir
de alguna manera parte de esa época. En el 24, cuando el Parlamento incluso le vota sus recursos para que se queden ese mes más y después vuelven aquí a Montevideo y demás, ¿eran conscientes ellos, su entorno, de lo que habían logrado? Esa es una buena pregunta. Supongo que sí, supongo que tomaron conciencia después que fueron campeones. Supongo que sí. Supongo que en aquel mes que estuvieron después de haber ganado el título, se dieron cuenta de lo que habían logrado. Como se diría actualmente, se les cayó la ficha, que realmente fue un logro importantísimo, ¿no? Durante la disputa del campeonato olímpico hay indicios de que lo tomaron de una forma muy lúdica, no irresponsablemente, pero muy lúdica. Uh-huh. Es un juego, vamos a jugar y vamos a ganar, pero es un juego. No hay una responsabilidad que se vio en el 30, se vio ya ese tema, y en el 28 incluso. Vamos a ganar, vamos a divertirnos, vamos a jugar bien, vamos a brillar por nuestro juego, ¿no? Uh-huh. Después toman conciencia de lo que lograron, ¿no? Uh-huh. ¿Quién le pone el apodo de la Maravilla Negra? En la prensa. La prensa. Y entró como taponazo. Sí, Meruy Genoir. Sí, claro. No, hay que acordar también que Andrade era un hombre de casi 1,90 m, atlético, ¿no? Muy atlético, ¿no? Hay una cuota de exotismo en él, ¿no? Una cuota de exotismo que lo ayudó mucho en la noche parisina. Uh-huh. Jorge, después están las historias de cuando vuelve a Montevideo, sí. Este hombre salteño. Siempre ha quedado, he leído algunas notas de prensa para preparar este reportaje, justamente, entre otras cosas, sobre su regreso a la ciudad y el homenaje que se le realizara aquí en Montevideo. Antes de profundizar en el por qué él no fue, que vos eso lo desmontás en el libro, está bueno aclarar cómo se gestó ese homenaje, porque las características del homenaje hacen a la forma en la que los que lo realizaron se vieron ofendidos, ¿no? Exactamente, es tal cual como vos decís. El tema que el homenaje, ¿qué es lo que pasó? La gente, porque ya en aquella época ya había un grupo de intelectuales negros importantes, que después fundarían el periódico Nuestra Raza, ¿no? Pero ya estaban ellos, que consideraban que Andrade era un símbolo para toda la comunidad y podía ayudar a levantar la autoestima de la raza negra. Estamos muy cerca de los tiempos de la esclavitud. Uh-huh. En 1900, a principios de siglo, la esclavitud estaba ahí. Entonces, organizan un homenaje en el Hotel del Prado con un esfuerzo enorme, un esfuerzo económico enorme, que implicó sacrificios importantes. Es por eso que su no ida provocó una desazón y un enojo tan grande. Es eso lo que pasó. Un enojo que, como mito urbano, que hasta el día de hoy. Ya no. Porque ¿qué pasó? Hay un excelente que falleció desgraciadamente, llamado Jorge Bustamante, un historiador y genealogista afrodescendiente, que fue mucho tiempo secretario de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya y era un celoso investigador. Y descubrió una carta que en el año 1928 Andrade le envía a La Vanguardia, que era uno de los periódicos del colectivo afro de la época. La Vanguardia se llamaba, ¿no? Y en esa carta, que es bastante extensa, él explica los motivos por los que él no fue. Él dice ahí, no fui porque en el mismo momento, por las mismas fechas, había un homenaje a mi madre en Salto. La homenajeaban. Y yo tenía que ir. Y no daban los tiempos, porque hay que acordarse que en aquella época a Salto se iba en barco. Sí, no había una agencia central que te llevara de Tres Cruces a la terminal. No existía. Había que ir en barco, mayoritariamente. Entonces, él no le daban los tiempos y tuvo que ir al homenaje de la madre. Cuando le encontramos esa, que la encontró Bustamante y me la mostró, ¿qué dijimos nosotros? Andrade está diciendo la verdad. Esa es la pregunta que todo historiador siempre en las cuestiones históricas hay que hacerse preguntas constantes. ¿Está diciendo la verdad Andrade? ¿Qué hicimos? Fuimos a Salto. El que fue concretamente fue Jorge Heller, que en ese momento estaba trabajando con nosotros. Porque estamos preparando el musical Meruy Genoir, en la adaptación musical que hice la novela. Y allá, en Salto, en la prensa de la época, están las fotos y largas crónicas del homenaje que se le tributó a la madre.
O sea que estaba diciendo la verdad. Realmente uno mira la fecha, claro, no podía estar. Esta fue un gran descubrimiento, ¿no? Claro, o sea que al homenaje que con tanto tesón y esfuerzo económico se realizaba aquí en Montevideo, al que él no asistió, no fue porque uno similar hacia la madre se realizaba en Salto, sí, prácticamente en el mismo momento. Y hay una paradoja en todo esto, porque ¿quién le organizó el homenaje a la madre en Salto? La comunidad negra de Salto. Claro. De ninguna manera Andrade podía haber despreciado a la comunidad negra montevideana por la comunidad negra de Salto. No tiene sentido ninguno, es ridículo, es absurdo. Claro. No, es lo paradójico del tema. Claro. Ya que lo mencionás, Jorge, ¿cómo vivía Andrade el hecho de ser un deportista, campeón olímpico, destacado en Bellavista, apodado la Maravilla Negra, siendo un hombre negro? Hay un tema bastante interesante ahí, que es el tema qué pasa cuando un hombre toca el cielo con las manos. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando un hombre se convierte en un semidios? ¿No? A pesar que en aquella época, como ya expliqué, no existían los periodistas deportivos, ni nada que se le parezca, igual era un hombre famoso, requerido por mucha gente. Una cosa muy interesante con Andrade, le fastidiaba a los periodistas, no le gustaba que los periodistas lo entrevistaran, no le gustaba hacer declaraciones. No, se molestaba cuando venían los periodistas a preguntarlo. Vino un periodista alemán a entrevistarlo y le dijo cómo era la agilidad de él, por qué tenía tanta agilidad, y él le dijo, bueno, lo que pasa es que yo me entrenaba robando gallinas que corren en zigzag, ¿no? Esa respuesta, sí, y el alemán quedó de boca burlona, digamos. El alemán quedó de boca abierta, no quedó como que no supo que quedó helado, ¿no? Eso nos demuestra que por un lado era famoso y la gente lo reconocía y todo, pero al mismo tiempo rehuía a la fama, a los flashes. Incluso él lo dice en la carta. En esa carta famosa él lo dice. Todos saben que yo no doy declaraciones, detesto dar declaraciones, dice. No sé si con estas palabras, pero dice, yo no soy hombre de que me guste que me pongan que me hagan reportajes. No, él mismo lo admite. Claro. Admite. ¿Cómo fue el resto de la carrera deportiva de Andrade? Bueno, él participó en la famosa gira de Nacional de 1925, ya como jugador de Nacional. Ahí es donde dicen que tal vez haya tenido un romance con Josephine Baker. Participa en la gira olvidada, una gira que es poco conocida, del año 1927 por el Caribe y Estados Unidos, donde conoce a Louis Armstrong. Mejor dicho, no es que lo conozca personalmente, Louis Armstrong lo ve jugar en Chicago, en la cancha de Louis Armstrong, y queda fascinado, ¿no? Uh-huh. Cuando lo ve jugar allá en una cancha de Chicago. Es campeón en Ámsterdam. Y ahí vos ya decís que en Ámsterdam, y ya, o sea, después de los episodios de Colombia y en Ámsterdam, empiezan a tomar una noción de lo que significaba ese doble campeonato olímpico a la postre mundial. Sin duda, además hay un problema en Ámsterdam, se generó una cuestión. Después del 24 se unifica el fútbol uruguayo y llaman los jugadores de Peñarol. Y ahí va gente de carácter fuerte. Lorenzo Fernández, el famoso centrojal gallego Lorenzo, y Álvaro Gestido, que era militar, además, ¿no? Entonces hay que lidiar. Nasasi tuvo que lidiar con gente que era brava, muy brava, y además fue un campeonato mucho más duro que el 24, con un público diferente. El público de Ámsterdam no era el mismo público parisino, era más frío, incluso más hostil, con un partido durísimo contra Italia, que ahí por suerte Andrade salva un gol en la línea que evita que los italianos se pongan en una ventaja que hubiese sido muy difícil descontar, y dos finales con Argentina, ¿no? Dos finales duras con Argentina, que incluso después de la primera final Nasasi cambia toda la delantera, queda desconforme y deja solo a Sea, después cambia toda la delantera Nasasi. Eso no duda de él, del don de mando de Nasasi, claro. ¿no? Y ahí, en la segunda final con Argentina, juega otro negro que está olvidado, casi olvidado, con Duelo Piris. Jugó de 5. Uh-huh. Jugó de 5.
porque Lorenzo Fernández se lesionó y jugó él de 5, y fue el que, la jugada del famoso Tuya Héctor, empezó con él. Empezó en los pies de él. Él le roba la pelota a un argentino y ahí empieza la famosa jugada que le grita Tito Borja, Tuya Héctor, ¿no? Claro. ¿Qué le pasa ahí? Empezó con él. Eso está relatado en el mundo uruguayo por el propio Scarone, que Scarone dice, anduvo como balazo. Claro. Cuando Uno jugó un solo partido con la selección y fue campeón olímpico. Qué mérito, ¿no? Un solo partido de su vida Claro. sale campeón olímpico. Impresionante. Pero contaba Jorge el resto de la carrera deportiva de Andrade. Bueno, después de esos después, dos campeonatos olímpicos, el campeonato del mundo del 30. Después juega en el 31 en Peñarol, es campeón profesional en fútbol en Peñarol, va a jugar a Argentina, juega en Atlanta y después vuelve, pero ya se retira del fútbol. Ya se retira. Jorge, otro mito es el fallecimiento de Andrade. Sí. ¿Cómo murió Andrade? Sí, señor. Leyendo ayer una crónica daban cuenta de que tal vez esa vida liberal, ese andar libertino, ahí va, le había granjeado contraer sífilis y que muriera de sífilis justamente en una especie de hospicio. Ese era el relato que hasta ahora había colmado las crónicas periodísticas. Este libro, tu investigación, que además corregís para el libro, o sea, agregás, mejor dicho, desmonta esa idea. Sí, incluso hay un libro de Frankie Morales, Andrade, Rey de París, que dice que murió de sífilis, que contrajo sífilis en el 25. No. Las pistas para que nos dieron empezaron así. Cuando conocí a la hija de Andrade, que está viva, tiene 92 años pero está viva, ella nos dijo, yo nací en 1931. Entonces, si Andrade estaba enfermo de sífilis en el 25, y ella nació absolutamente sana, y la esposa de Andrade, María Francolini, no tuvo jamás un problema de salud de ese tipo, algo no estaba bien. Pensamos, bueno, capaz que lo contrajo después. Sin embargo, fue mi esposa, eso sí lo reivindico, la que nos hizo ver algo, nos dice, pero si murió en el Piñero del Campo, en el asilo Piñero del Campo, en el Piñero del Campo no llevaban a la gente enferma de sífilis, porque es una población muy vulnerable. Un enfermo de esa naturaleza, con ese tipo de enfermedad, hubiese sido gravísimo que estuviera ahí. Eso no puede ser. ¿Qué hicimos? Buscamos los archivos del Piñero del Campo, la ficha de defunción. No. Andrade no solo que no murió de sífilis, nunca tuvo sífilis en su vida, murió de un derrame cerebral. Era diabético, ¿no? Sí, era diabético. Eso son los problemas de Andrade. Murió de un derrame cerebral. Qué importante es el rol del periodismo para estas cosas, ¿no? Para lograr desmontar estos bulos, como se dice en España, ¿no? Que quedan y trascienden épocas. Una cosa que he aprendido hace tiempo, nunca dar nada por cierto. Investigar y documentarse. Y si uno se equivoca cuando escribe algo, tiene que corregirlo como hice yo con la novela. ¿No? Tiene que tener, bueno, me equivoqué. Esto no es así porque está ya documentado. Entonces hay que corregirlo. La historia, me animo a decir, es una corrección permanente, ¿no? Jorge, ¿cómo surgió la idea de traducirlo y que fuera presentado, 2 presentaciones que se realizaron en París? Sí, es bastante curioso. Hace unos años atrás yo presenté una novela, tuve que ir a Paysandú a presentar la novela de Rosa Luna, La diosa y la noche. Y ahí estaba Antoine Barral, que es un hombre que vivió muchos años en París. Leyó mi novela, estuvo en la presentación, le gustó, leyó mi novela y después siguió leyendo mis obras, y cuando leyó esta, Gloria y Tormento, consideró que era la obra ideal para traducirla al francés, aprovechando los 100 años que se iban a cumplir de Colombes y que allá a Andrade le iban a hacer un conjunto de homenajes. Y grande fue mi sorpresa cuando fui invitado, la embajada de uruguaya allá me invitó a ir personalmente a Francia, a París, a presentar allá la novela, en persona. Eso para mí fue toda una sorpresa, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia
de hablar de tu creación traducida al francés, además en el marco de los homenajes que se estaban realizando a los Juegos Olímpicos, que además se repiten este año en París, exacto. del que Uruguay fue campeón del mundo. Claro, además fútbol. Andrade fue el ídolo. Todo Juego Olímpico tiene un ídolo, ¿no? Si uno mira la historia de los Juegos Olímpicos, siempre hay un ídolo, una persona que destaca en un cierto deporte más que todo lo demás. En este caso, en el 24 fue Andrade. La experiencia fue maravillosa. Fue como estar viviendo un sueño. Una cosa muy interesante las preguntas que me hizo el público, que preguntaban, ¿cómo un país tan chico como Uruguay? Porque en el 24 eran menos de 3 millones, ¿no? ¿Cómo un país tan chico, tan marginal, logró tanto? Eso me obligaba a mí a hablar de la historia del Uruguay, cómo era el Uruguay de esos años, ¿no? No solo la prosperidad económica, sino de otros aspectos que posibilitaban este triunfo. Esa era una pregunta muy constante. Porque ellos dicen, pero Uruguay muchos no sabemos ni dónde está, ¿no? Pero ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lograron 2 campeonatos olímpicos? O sea, pero ¿cómo surge una figura como la de Andrade en ese contexto? Y bueno, eso es una de las preguntas que yo tuve que contestar. Estuve en el Estadio de Colombes, me dio el gusto de estar en el Estadio de Colombes, pasé por la puerta, no entré, de donde estaba Madame Pain, que no es un castillo donde se alojaron los uruguayos, es una mansión con un enorme terreno, que ahora lo fraccionaron, pero es una mansión en realidad con un enorme terreno. Ahí los uruguayos se fueron de la concentración porque no les gustó y se fueron a alojar en el castillo de Madame, en la mansión de Madame Pain. Yo decía, que está cerca de Colombes, ¿no? Jorge, quiero aprovechar que estás aquí con nosotros para plantearte un tema de absoluta actualidad, porque este libro, que si bien es sobre José Leandro Andrade, que se actualiza y que habla sobre la maravilla negra, también habla sobre los negros y el deporte, y en particular en Uruguay. Sí. Siempre es un tema muy difícil. Yo hoy mencioné más temprano la raza negra y un oyente me corrigió y creo que tiene razón. Siempre es un tema fangoso el término para usar, porque no es la intención ofender a nadie. No. El otro día también nos llegó un mensaje de un oyente que hablaba de aquel viejo dicho, dime de lo que destacas y te diré de lo que careces, de que el Uruguay es un país solidario, que Uruguay es un país aquello y esto, y que Uruguay no es racista. ¿Uruguay no es racista? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo sentís vos? Bueno, una cosa, ahora con esto de Granger, volvió otra vez el tema. Cada tanto sale el tema. En Uruguay, obviamente, yo creo que existe racismo y que existen prejuicios de otras características diferentes a otros países, ¿no? A mí siempre me sorprende que en las redes sociales, en algunas redes sociales, minoritarias, por suerte, haya críticas al respecto a los cubanos y dominicanos y venezolanos. ¿No? Hay como una gente que es xenófoba en el Uruguay, un país totalmente emigrante, claro, es absurdo. Construido en base a eso. En base a eso, pero hay brotes. Yo creo que el racismo es como el cáncer. Es una enfermedad que va a costar mucho erradicar, que se logran avances y retrocesos. Hay victorias y derrotas, ¿no? Uh-huh. Obviamente que Andrade sufrió el racismo. Sin duda que sí. Hoy, por ejemplo, decir negro, como vos decís, entras en un terreno fangoso. Se usa la palabra afrodescendiente. Claro. Esto es bastante curioso porque yo, por ejemplo, pongo un ejemplo que para mí es bastante que me gusta ponerlo. Allá por el año 1983 yo trabajaba en la redacción de Semanario Aquí, junto con Alfonso Leza, Abercoli, todo Gerardo Sotelo, bueno, Pablo da Silveira, una barra maravillosa, y yo saqué una serie de notas llamadas Los Negros en el Uruguay. Fueron 3-4 notas que hablo de la discriminación, el racismo, los prejuicios, lo que pasó, y nadie se ofendió. El título son Los Negros en el Uruguay. Uh-huh. Pero ha habido cambios en la época, cambios de léxico, que se toman como que esa palabra puede tener una connotación negativa, ¿no? Pero son tiempos diferentes en que tenemos que comprender. Creo que este tema de Granger en particular es como otros episodios que hubo años atrás, que hoy en día quedan olvidados. La agresión a Tania Ramírez. Claro. Pero hay otros episodios. Si uno mira para atrás en el tiempo,
podemos ir hasta el principio del siglo, episodios que fueron mostrando en el año 54, por ejemplo, la maestra de raza negra que fue maltratada por un directivo, por un jerarca de enseñanza primaria, para poner un ejemplo, el episodio de Socos en los 70, ¿no? O el episodio en los bailes de Palacio Salvo, que fueron denunciados, ¿no? Pero vos entendés entonces que en Uruguay hay racismo. Sí, señor, sí. Que conforme pasan los tiempos tiene mayores expresiones y a la vez, bueno, se nota más o se nota menos, pero siempre está presente. Siempre está presente. Y hay una cosa muy curiosa. En Uruguay, muy tempranamente, los negros se incorporaron al fútbol, jugando en la selección. Ya no digo en los cuadros, en la selección. En el año 17, si la memoria no me falla, en el campeonato sudamericano de Chile, jugaron Gradín y Juan Delgado. Otros olvidados, ¿no? Nadie se acuerda de ellos porque la vida de ellos fueron gente de trabajo, ¿no? Siempre pongo digo medio en breve, serio, era gente de vida ordenada, no engañaban a la esposa, no estuvieron con ninguna condesa, ¿no? Claro. Fue gente normal, como somos cualquiera de nosotros. Y los chilenos protestaron, ustedes tienen 2 africanos jugando, y no, son uruguayos. Y en el año, recién en Estados Unidos, en el año 48, permitieron a los negros participar en la NBA. Uruguay no. Uruguay en ese sentido fue un adelantado en ese y en otros aspectos, ¿no? Y a veces nos olvidamos, otro ejemplo que me gusta poner mucho, para ver las contradicciones de Uruguay, ¿no? Los pros y los contras. El primer abogado negro en Uruguay, Francisco Rondó, una persona olvidada también, en aquella época el abogado tenía que dar una tesis final. Y para la tesis necesita un tutor. Y el tutor de él fue Julio Herrera Lloves, el presidente. Fue el tutor de su tesis que la salvó y se recibió de abogado. Estas cosas muestran un país complejo, con prejuicio, racismo, pero a su vez con ciertos niveles de integración. No es tan fácil, es complicado. Claro, yo te planteaba esto obviamente por el caso de Granger, por lo que pasó en las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol, y además los que vamos al deporte, los que vamos al fútbol y los que vamos al básquetbol, cuando un jugador negro falla, se manda una macana o lo que sea, siempre viene el negro y acompañado de algún descalificativo. No pasa así cuando la macana viene de un rubio. No pasa así cuando la macana viene de otra persona. No le dicen rubio de mierda. No, viene el negro acompañado de la descalificación. Eso es verdad. Los insultos racistas en el deporte son comunes, Son comunes, los insultos racistas son comunes. ¿Hemos avanzado en eso o hemos retrocedido en eso? Es una buena pregunta, no lo sé, sinceramente no lo sé. Por ejemplo, Débora Rodríguez, la corredora, también ha sufrido insultos, ¿no? Inexplicables, sí, ella corre. Además más individual que la... Claro, ¿qué van a decir? Porque yo puedo entender en la calentura del juego, yo puedo entender el insulto, ¿no? Yo que jugué al fútbol, sé que recibí insultos de ese tipo, pero hay una parte en toda sociedad, tiene una parte xenófoba. Jorge Chagas, autor del libro Gloria y Tormento, la novela de José Leandro Andrade, que ahora está traducida y actualizada. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros, por venir a poner este viernes en el aire y contarnos parte de esta obra. Gracias a ustedes.